Señor, exhórtanos, inúndanos de ti, Señor. Que esa palabra que vamos a escuchar en esta hora, Señor, no solamente la escuchemos, Señor, y la apartemos a un lado, sino nos hagamos hacedores de ella. Señor, ministre conforme a tu voluntad en esta mañana. Te ruego en lo más profundo de mí, Señor, que ministre santidad, que ministre amor, que ministre temor, que ministre ganas, deseo, anhelo, enamoramiento de tu presencia. Señor, haz que la iglesia se enamore de ti, haz que este pueblo se enamore de ti, Señor, que cuando vengamos a la iglesia vengamos totalmente apasionados, Señor, por buscarte, por sentirte, por saber más de ti, Señor. Quita toda frivolidad espiritual, Padre. Quita, Señor, danos hambruna de ti, danos hambruna, Señor, de ti, danos sed de ti, que así como hemos llegado a sentir hambre para este cuerpo físico y sed para este cuerpo físico, Señor, que aún sea mayor el hambre y la sed que nosotros sintamos, Padre Santo, para venir a comer y a beber de ti cada vez que vamos a la iglesia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con ustedes nuestro hermano Héctor Colombo. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bonito se ven allí, iglesia, ¿eh? Me gustaría que usted estuviera en este lugar para que se viera cómo se ven hermosos allí. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Qué le parece, iglesia, si cierra sus ojos allí un segundo y elevamos una oración a nuestro Dios? Amén. Bendito Dios, Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Este tiempo de predicación de tu palabra. Gracias por permitirme, Señor, exponer hoy tu santa palabra en este lugar, Señor. Yo te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome como un vaso de honra en la mañana de hoy, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo a cada uno de mis hermanos, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Y yo te pido, Padre de la gloria, que todos y cada uno de los que han entrado hoy por esa puerta, que no salgan igual de este lugar, Señor. Cada uno de ellos ha traído una necesidad allí en su corazón que solo tú la conoces. Tú, Espíritu Santo de Dios, que dice tu palabra, Padre, que escudriñas hasta lo último del corazón del hombre y hasta lo último del corazón del Padre. Así que, Espíritu Santo, escudriña estos corazones que están hoy acá, redarguye, exhorta y llénalos con tu santa presencia, Señor, para que salgan renovados de este lugar por el poder de tu palabra y por el poder de tu Santo Espíritu. Hemos orado, Padre, en el poderoso, santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, y toda la iglesia dice amén y amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria a Dios. Bueno, iglesia, el mensaje de hoy, ¿verdad? Invitamos muchas más personas, porque tuvimos campaña, recuerda. Y invitamos también a unos vecinos. Esperemos en el nombre del Señor que el Señor les traiga, ¿verdad? Que siga añadiendo a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Queremos crecer. ¿Cuántos quieren mudarse a otro lugar, a un galpón, a un sitio, verdad? Amén. Yo sé que vamos a ver ese día, iglesia, porque Dios es bueno. Amén. En lo poco hemos sido fieles, en lo poco nos pondrá el Señor. Amén. ¿Saben? El título del mensaje de hoy, iglesia, le he colocado: disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Amén. ¿Saben que el título de este mensaje tiene su origen por allá en el año 2012, ¿saben? Recuerdo que estábamos mi esposo y yo en una clínica infantil, ¿saben? Y acababan de diagnosticar a nuestra única hija de 8 años con un tumor cerebral del tamaño de una pelota de golf. Recuerdo que estábamos en esa clínica allí en Barquisimeto y comenzaron a llegar muchos pastores amigos a darnos palabras de aliento. Y recuerdo que una pastora que llegó, que era muy amiga de nosotros, en un momento determinado, iglesia, ella se me acercó allí en la habitación y ella se me acercó al oído y me dijo: Héctor, disfruta el proceso. Yo le confieso, iglesia, que en ese momento
yo no comprendí la magnitud de esas palabras, ¿sabe? De verdad, yo las recibí porque yo las respetaba mucho a ella, pero yo las recibí, las atesoré en mi corazón. ¿Saben qué? Tiempo después pude comprender el significado de esas palabras. Amén. A ver, diga conmigo, iglesia, proceso. Proceso. ¿Sabe que nuestro Dios, iglesia, es el Dios de los procesos? Amén. ¿Usted sabía eso? Sí, iglesia, mire, el Dios el cual usted y yo servimos actúa y se mueve a través de los procesos. Amén. Sabe que eso lo podemos comprobar fácilmente aquí en la Biblia. Yo no sé si usted, cuando uno abre Génesis, ¿verdad? Lo primero que se consigue uno que es que en el principio Dios creó que los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo hizo Dios? Lo hizo a través de un proceso, ¿sabe? Porque dice allí que se tomó 1 día, 2 días, 3 días, hasta el 6º día Él comenzó a crear. Y dice que el 7º día Él descansó y vio que todo lo que había creado era ¿qué? Bueno en gran manera. Amén. Y todos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos saben que Él es todopoderoso? Amén. Y Dios pudo haber hecho la creación en un solo día, en un solo tiempo, ¿sí o no? Pero Él decidió tomarse su tiempo para crearlo todo. Es decir, decidió hacerlo a través de un proceso. Amén. De hecho, usted y yo, iglesia, somos producto de un proceso. Porque la palabra de Dios dice que usted y yo fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? A través de un proceso que duró aproximadamente 9 meses. Yo sé que algunos son más prematuros, algunos nacieron antes, ¿sí o no? ¿Hay algún prematuro aquí? Gloria a Dios. Entonces, Dios actúa, iglesia, y se mueve a través de los procesos. Usted y yo somos producto de un proceso, amén, para poder nacer. Entonces es importante que tenga presente esto, iglesia, que el Dios al cual usted y yo servimos se mueve y actúa a través de los procesos, iglesia. Gloria a Dios. Entonces fíjese, lo primero que Dios quiere, iglesia, que usted aprenda en el día de hoy acerca de los procesos, es que los procesos, iglesia, son el camino al propósito. Amén. Los procesos son el camino al propósito. Yo quiero que abra su Biblia conmigo. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos 138, capítulo 138, verso 8. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Los que trajeron Biblia, por favor, ábrala. Salmo 138, verso 8. Amén. Yo le espero, iglesia. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si quiere, el que se quiera colocar en pie en reverencia, gloria a Dios. Ok. Dice así la palabra de Dios: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Declare conmigo, iglesia: el Señor cumplirá en mí su propósito. Sí, iglesia. El Señor cumplirá en usted y en mí su propósito. Créalo, iglesia. Yo quiero que lo diga de nuevo, pero convencido. El Señor cumplirá en mí su propósito. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que creerlo, iglesia. ¿Sabe que en una ocasión un gran pastor y evangelista del siglo XIX, un norteamericano llamado Dwight Moody, él dijo que Moisés, durante sus primeros 40 años de vida, él creyó ser alguien muy importante, ¿sabe? Pero que luego, durante sus siguientes 40 años de vida, él se dio cuenta que en realidad él no era nadie. Y dice este predicador que sus últimos 40 años de vida de Moisés terminó dándose cuenta de lo que Dios puede hacer con un don nadie. Amén. Vamos a ver si esto es cierto, iglesia. Vamos a ver si esto que dijo este predicador es cierto. Todos sabemos que Moisés vivió 120 años. Amén. Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. Moisés vivió 120 años, iglesia. Y no solamente los vivió, sino que dice la palabra que él terminó a sus 120 años como un roble, ¿verdad que sí? Ese hombre estaba fortalecido a los 120 años. Entonces, vamos a curiosear un poco, iglesia. Vamos a ver
cómo fueron los primeros 40 años de la vida de Moisés. Yo le invito a que vaya allí a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, verso del 1 en adelante. No le voy a pedir que lo lea, porque yo le voy a contar la historia, porque todos la conocemos, e inclusive hasta los incrédulos conocen esta historia de Moisés. Amén. Fíjense lo que dice allí en Éxodo capítulo 2. Se lo voy a contar. Dice que un hombre levita tomó a una mujer levita por esposa de su propia tribu. Y dice que se casaron y tuvieron un hijo muy hermoso. Ese era un bebé muy hermoso. Y dice que ella tuvo que esconder a ese bebé durante 3 meses. ¿Sabe por qué tuvo que esconderlo? Porque el faraón de Egipto había dado la orden que tenían que matar a todos los niños varones que nacieran del pueblo hebreo. ¿Sabe por qué? Porque faraón sentía temor, porque él decía, esta gente se multiplica el triple de nosotros, y entonces va a llegar un momento que vamos a ser nosotros los esclavos, y ellos nos van a terminar esclavizando. Así que digo, todos los niños varones que le nazcan a los hebreos, ustedes los van a matar. Entonces fíjese, ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer escondió a su hijo, ¿verdad?, por 3 meses, pero ya a los 3 meses no podía esconderlo más. Ya estaba creciendo, ya era imposible. Entonces, ¿sabe lo que hizo esta mujer? Esta mujer agarró una cesta, como decir una cesta grande, y la calafeteó, dice la palabra, con brea, y colocó al bebé allí para que la cesta flotara, y lo colocó en la orilla del río Nilo, ¿sabe? Y dice la palabra que ella se fue por las orillas, así por los juncos, iba viendo, cuidando de que no le pasara nada a la cesta, porque allá hasta habían cocodrilos. Entonces dice que más adelante la cesta llegó hasta donde estaba la hija de Faraón con su servidumbre allí. Y dice que cuando vieron el bebé, esas mujeres se volvieron locas. Usted sabe que las mujeres cuando ven un bebé se vuelven locas, y más cuando son bonitos, ¿verdad que sí? Se volvieron allí locas con ese bebé. Entonces la hija de Faraón dijo, a una de sus sirvientas, me buscan una señora que lo termine de amamantar, y cuando él esté más grandecito me lo traen para acá. Y así hicieron, buscaron a la mamá de Moisés, su propia madre, lo amamantó, y cuando estaba más grande se lo trajeron a la hija de Faraón. ¿Y sabe qué hizo esta mujer? Lo adoptó como su hijo. Amén. Como un miembro más de la familia de Faraón. Entonces fíjese esto, iglesia. Fíjese cómo al nacer la vida de Moisés dio un giro total. Él nació como un esclavo, pero Dios permitió que todo esto sucediera para que él fuera a vivir en el palacio de Faraón como un miembro de la familia real, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios tenía un propósito especial con ese niño que había nacido. Entonces fíjese, los primeros 40 años de vida de Moisés creció con todos los privilegios, ¿verdad?, que implica vivir como un nieto de Faraón. Yo me imagino que Moisés tenía las mejores profesoras, ¿sí o no? Los mejores profesores, las mejores ropas, la mejor comida. Creció durante esos primeros 40 años con prestigio, con caché, con autoridad. Todo el mundo le respetaba. De hecho, él creía que él era un ciudadano egipcio durante sus primeros 40 años de vida. Entonces fíjese, iglesia, luego a los 40 años de vida, cuando Moisés tenía aproximadamente 40 años, dice la palabra de Dios que ocurrió algo en la vida de Moisés que le dio un giro de 180 grados a su vida. ¿Sabe qué pasó en la vida de Moisés? Eso está en el verso 11 y 12. Vamos a ver si lo pueden buscar allí, iglesia. Éxodo 2, verso 11 y 12. Amén. Aleluya. Déjame que lo tengo por aquí, se me perdió. Ok, gloria a Dios. Fíjense lo que pasó en la vida de Moisés. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra de Dios que a los 40 años, un día, cuando Moisés ya era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, ¿saben? Porque ya le habían dicho que él era adoptado y él sabía que los hebreos eran sus hermanos. Y dice que cuando él fue a verlos, vio que los estaban maltratando los soldados egipcios. Entonces, cuando él vio que estaban maltratando a dos hermanos hebreos, él sintió rabia, miró a los lados y mató al soldado egipcio, ¿saben? Y cuando lo mató, dice la palabra que lo enterró ahí debajo de la arena y se fue. Y él pensó que no lo había visto nadie, pero sí lo habían visto. Y le fueron con el cuento al faraón. Y dice que Faraón lo mandó a buscar para matarlo, iglesia.
Entonces cuando Moisés se enteró, Moisés tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró y se fue al desierto, salió huyendo de allá. Entonces fíjese, iglesia, cuando Moisés va al desierto, dice la palabra que se consigue a un hombre llamado Yetro, que era pastor de ovejas. Y bueno, Moisés se puso a trabajar con él, a pastorear ovejas. Y resulta que Moisés se enamoró de la hija de Yetro, ¿sabe? Y se casó con ella. Y allí permaneció durante 40 años, iglesia. Ahora fíjese cómo la vida de Moisés cambió radicalmente a sus 40 años. Pasó de ser, ¿verdad?, un miembro de la familia real del faraón a ser un simple fugitivo, un asesino y un simple pastor de ovejas. Amén. Por eso es que dice este evangelista que él, después de sus primeros 40 años, Moisés sintió que ya él no era nadie. Imagínense usted a Moisés allí después de haberlo tenido todo, estar en ese desierto ahí pastoreando ovejas por 40 años. Él dijo, no, yo no soy nadie. Yo creía que era alguien, pero en realidad no soy nadie. Ahora fíjese cómo sigue diciendo la Biblia allí en Éxodo capítulo 3. Dice que a los 80 años la vida de Moisés vuelve a dar un giro, ¿sabe? Sí, volvió a dar un giro aproximadamente a sus 80 años. Todos saben que a los 80 años ya la gente está en el retiro, ¿sí o no? Ya la jubilación, muchos inclusive hasta han fallecido. Entonces, Moisés, iglesia, tuvo que comprender, o Dios le hizo comprender, que para Moisés el retiro no era una opción, ¿sabe? Porque Dios tenía un propósito para él, amén. No era una opción irse a retirarse, a esperar los bonos, no, y a esperar la jubilación. Dios tenía un propósito para Moisés. Entonces escuche lo que dice en el capítulo 3. Dice que un día, ¿verdad?, Moisés estaba cuidando las ovejas. Entonces dice que las llevó al otro extremo del desierto y llegó a Horeb. ¿Sabe? Horeb era la montaña de Dios. Y dice que cuando él llega a la montaña, ¿verdad?, dice que el ángel del Señor se le aparece a Moisés. Pero ¿sabe cómo se le apareció? En forma de una zarza ardiente. ¿Sabe lo que es una zarza? Una planta. Como imagínese usted la planta esta de, ¿cómo es que se llama? De sábila, por poner algo. Bueno, y estaba ardiendo allí. Y Moisés comenzó a acercarse y dijo, wow, pero ¿qué es esto? Dijo, esto arde y no se consume. Entonces dice que cuando ya se estaba acercando, Dios no permitió que se acercara más. Y Dios le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, hey, heme aquí, Señor. Y le dijo, hey, no avances más, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Moisés se quedó allí quieto. Y sabe, Dios se identificó, le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y sabes qué? He escuchado el clamor de mi pueblo durante 430 años esclavizado. Y he decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y escuche lo que le dice a Moisés acá, que esto me parece muy interesante. Mire lo que le dice Dios a Moisés. Le dice, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Amén. Entonces fíjese, iglesia, podemos ver cómo a los 80 años la vida de Moisés vuelve a dar otro giro. Así como al nacer dio un giro, después a los 40 años dio otro giro. Ahora a sus 80 años vuelve y da otro giro, iglesia. Entonces pasó de ser un fugitivo, un asesino, un simple pastor de oveja, a ser llamado por el mismo Dios para que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Es ahí donde Moisés se da cuenta de lo que Dios puede hacer, iglesia, con un don nadie. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre usted le diera un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora sí podemos entender, ¿verdad, iglesia? Porque este gran evangelista, Dwight Moody, dijo que Moisés sus primeros 40 años de vida creyó ser alguien muy importante. Claro, vivía en el palacio, ¿verdad que sí? Y que luego en sus siguientes 40 años de vida, cuando estaba ahí en el desierto pastoreando ovejas, huyendo, él se dio cuenta que él no era nadie. Pero que al final de su vida, en sus últimos 40 años de vida, él terminó dándose cuenta de lo que Dios puede hacer con un don nadie, iglesia. Amén. Porque había propósito. Diga propósito.
Propósito, había propósito para Moisés. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, iglesia, que yo me la hice cuando yo estaba preparando el mensaje. ¿Por qué Dios no llamó a Moisés a sus 40 años? ¿Por qué cree usted? Porque humanamente hablando, ¿verdad? Uno piensa que Moisés estaba más fuerte que nunca, estaba en su mejor momento, era nieto del faraón, vivía en el palacio, y Dios le pudo haber dicho a Moisés: hey Moisés, pero anda y habla con tu abuelo prácticamente, porque era su abuelo adoptivo. ¿Por qué cree usted que Dios no lo llamó a los 40 años? ¿Sabe por qué? Porque Moisés, iglesia, no estaba preparado. Amén. Él todavía necesitaba ser antes procesado por Dios. Amén. Diga conmigo, no estaba preparado. Moisés no estaba preparado, iglesia. Yo no sé si algunos de los que están acá en algún momento han pensado esto: Señor, pero ¿por qué tú no me llamaste antes? ¿Sí han pensado eso alguna vez? Yo una vez se lo dije al Señor, y le dije: Señor, pero ¿por qué tú no me llamaste a mí antes, Señor? ¿Por qué tuviste que esperar tanto hasta mis 37 años de vida para poderme llamar? Yo le hubiese ahorrado tantos dolores de cabeza a mi mamá, a mi esposa, me hubiese ahorrado tantos dolores de cabeza yo. Yo se lo pregunté una vez al Señor, y ¿sabe qué? Luego entendí, iglesia, que aún, escuche esto, aún para llegar a conocer a Dios, Dios nos pasa a nosotros por algún tipo de proceso para que podamos llegar a los pies del Señor y conocerlo. Amén. Se lo voy a repetir. Dios es tan bueno que aún para llegar a conocer a Dios, Él nos pasa por algún tipo de proceso para que lleguemos a conocerle a Él. Amén. Mire, yo recuerdo que antes de conocer al Señor, yo era comerciante, yo siempre fui comerciante. Y yo vendía oro, a mí me iba muy bien, ¿sabes? Yo tenía mi carro, mi esposa era peluquera, todavía es peluquera. Y yo recuerdo que yo iba hasta montar una joyería en Barquisimeto, porque ese era mi proyecto. Hasta saqué el registro y todo, lo recuerdo. Pero sabes que llevaba una vida muy desordenada. Yo me la pasaba, era parrandeando, bebiendo, cantando en las tacas, gastaba mucho dinero. De hecho, mi esposa también gastaba dinero. O sea, despilfarramos mucho. Entonces yo recuerdo que un día me vi que estaba quebrado, iglesia. Quebré por esa vida desorganizada que llevaba. Y mi esposa en una oportunidad me dio a entender que ya ella no me quería más. Entonces imagínense cómo estaba yo, quebrado. Los amigos, como dice el pastor, se fueron. Porque cuando usted queda, como dicen por allí, pelandini, ¿verdad que los amigos se van? ¿Sí o no? Cuando uno no tiene, los amigos se van. Y que los amigos... Y entonces mi esposa, para colmo, me dijo que no me quería. Imagínese usted cómo me sentía yo. Yo no sé si ustedes se han sentido así. Yo sentía en el pecho como cuando uno está asustado, no sé si le ha pasado, y tenía como un susto, como un dolor en el pecho, y todo me provocaba era llorar. Porque yo me sentía, wow, ya lo perdí todo, decía yo. ¿Y saben lo que me tocó hacer a mi iglesia? Yo agarré un chicle de eso que dice el taxi, se lo pegué así al carro mío y me fui para Barquisimeto a taxiar después de vender oro, imagínese usted, porque me daba vergüenza que me vieran por aquí taxiando. Entonces yo me ponía a taxiar, pero ¿sabe qué? Yo ponía la radio y estaba la emisora cristiana esta, Dinámica creo que era, y entonces estaba un pastor que se llama José Rea, que él ahorita está en los Estados Unidos de la iglesia Buenas Nuevas del Este. Y Dios me habló a través de la radio, ¿sabe? A mí nadie me predicó así como le predican a uno. No. Por la radio me habló Dios. Y yo dije, el domingo voy a esa iglesia, porque yo me sentía mal. Bueno, el domingo me paré a las 6 de la mañana, agarré mi carro, me monté, no le dije nada a mi esposa, ni a mi mamá, nadie. Yo salí. Y desde ahí, hermano, me quedé enganchado, acepté al Señor. Duré un año en esa iglesia. Me acuerdo que llevé a mi esposa un día, pero como mi esposa me tenía como rabia, ¿verdad? Pues yo le había hecho mucho daño. Un día la llevé y se quedó dormida, hermano, en la iglesia. Gloria a Dios. Y me dijo, vámonos para... No, yo no me voy, te irás ahí tú. Le digo, pero yo me quedo aquí. Yo le pedí al Señor, hermano. Entonces, bueno, al año y medio, para la gloria de Dios, mi esposa conoció del Señor. Porque Dios es bueno, iglesia. Mire, escuchen para que aplauda con ganas. No se lo iba a decir, pero se lo voy a contar. ¿Sabe que al año y medio mi esposa decía, pero ¿y qué hace tanto este hombre en la iglesia? Porque usted sabe que las mujeres no perdonan a los hombres así nada más, ¿verdad que ustedes no perdonan así nada más? Ustedes tienen que ver si es verdad que la persona cambió. Ustedes quieren ver hechos, ¿sí o no? Entonces mi esposa, no, hermano, ya no, ella brava conmigo y vivía conmigo. Entonces un día yo dije, me voy a bautizar.
Y la invité y no quiso ir, y me fui con unas hermanitas de la iglesia y las monté en el carro y nos fuimos allá en Agua Viva. Entonces me bauticé, yo obediente, ¿verdad? Y cuando vengo bajando por el CDI con las hermanitas, yo agarré el teléfono, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo agarré el teléfono para llamar a un amigo que siempre me acompañaba. Era sábado, lo iba a invitar. Entonces cuando agarro el teléfono, escucho una voz, iglesia, que yo nunca había escuchado en mi vida, ¿sabes? Escuché la voz de Dios. Escuché una voz así en el pecho que me dijo: no llames a tu amigo, me dijo. Era como un trueno, así como un estruendo de aguas. No llames a tu amigo, invita a tu esposa y a tu hija, porque primero te voy a pedir cuentas por tu esposa, tu hija, tu familia, y después por lo demás. Así me dijo esa voz, iglesia. Yo miré a las hermanas a ver si habían escuchado. No, yo era el único que había oído, iglesia. Yo dije amén. Entonces ese día llegué en la noche y le dije a mi esposa y a mi hija: las invito mañana a la iglesia. ¿Sabe qué dijo mi esposa? No, le dijo a mi hija: mañana nos vamos a poner a bañar el perro y nos vamos para que su tía. Yo dije: bendito sea el Señor. Me acosté a dormir y me paré al otro día más tarde, porque a mi esposa le gusta dormir. Entonces las volví a invitar obedientemente a Dios. ¿Me van a acompañar a la iglesia? No, hija, vamos a bañar el perro y nos vamos para que su tía. Yo dije: bueno, Señor, yo cumplí. Yo la invité. No quiere. Y me fui. Cuando fui a prender el carro, iglesia, yo lo prendí, que lo tenía en la calle. Mi esposa le dice a mi hija: hija, vamos a bañarnos y a vestirnos, que nos vamos a la iglesia con su papá. Gloria a Dios, dije yo, hermano, me quedé quietecito. Y mire, desde ese día hasta el sol de hoy, con mi esposa, para la gloria de Dios, estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Ahora escuche esto, iglesia. Cierto que la mayoría de los que estamos acá hemos llegado a los pies del Señor como un carro chocado, ¿sí o no? ¿O soy yo nada más? Sí, iglesia, llegamos como un carro chocado. ¿Por qué? Porque Dios nos pasa por algún tipo de proceso para que podamos llegar a conocerle a Él. Yo fui procesado de esta manera, ¿sabes? Yo me sentí muy mal, pero si no hubiese pasado por ese proceso, yo no hubiese llegado a los pies del Señor. Porque yo era muy altivo, era muy orgulloso. Yo pensaba que todo se arreglaba con el dinero. Y no es así. Dios me tuvo que procesar, iglesia. O yo no sé si yo no conozco a nadie que haya llegado a la iglesia y le haya dicho a los pastores: mire, pastor, yo estoy aquí, bueno, mi matrimonio es una maravilla, mis finanzas están bien, mi salud está perfecta, mis hijos son una bendición. Bueno, yo vine para acá a esta iglesia porque en verdad siento como un vacío y yo vengo a entregarle mi vida a Cristo. ¿Usted conoce gente así? Pastor, ¿a ustedes le han llegado gente así a la iglesia? No, ¿sabe por qué? Porque cuando llegamos como un carro chocado, llegamos todos emproblemados. Amén. Yo me atrevería a decir que si yo le pido a cada uno de los que están acá ahorita que me dé su testimonio de cómo llegó a los pies del Señor, aquí nos van a dar las 7 de la noche, ¿sí o no? Tarde de testimonio. ¿Sí? Porque Dios lo procesó a usted, a todos los que están acá, los procesó de alguna manera, únicamente que usted haya tenido la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, únicamente. Pero del resto todos fuimos procesados para llegar a los pies del Señor. Amén. Ahora, ¿saben por qué Dios nos procesa, iglesia, antes de conocerle a Él? ¿Usted sabe por qué? Para que nosotros podamos testificar a otros de lo que Dios puede hacer con un don nadie. Voy a repetir. ¿Sabe por qué somos procesados? Para que luego podamos testificar de las maravillas que Dios puede hacer con un don nadie. Si Dios no me hubiese procesado a mí, yo no estuviera aquí dándoles este testimonio hoy, iglesia. Y yo sé que el día de mañana muchos de ustedes van a estar dando testimonio para la gloria y la honra de Dios, de cómo llegaron a los pies de Cristo. Amén. Porque aún sin conocerle, Dios tuvo misericordia para acercarnos a Él. Y lo que el diablo quería para mal, Dios lo obró para el bien. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo fuerte, Señor. Aleluya. Entonces debemos entender, iglesia, que el proceso es el camino al propósito. Amén. Mira, hay algo que usted tiene que tener completamente claro y estar segura, es que si Dios le llamó, Dios le va a procesar. Amén o ayayay. Amén, iglesia, lo va a procesar. Lo va a procesar.
¿Sabe por qué yo estoy tan seguro? Porque yo no conozco a ningún gran hombre de Dios ni a ninguna gran mujer de Dios que haya alcanzado su propósito sin haber sido procesado primero por Dios. Y si usted lo conoce, dígame, pues yo no conozco a nadie, ni en la Biblia, ni en la vida real, no lo conozco. Y ¿saben otra cosa? Dios nos procesa a nosotros antes de conocerle, pero también nos continúa procesando luego de conocerle a Él, para prepararnos para que alcancemos ese propósito que Él tiene para con nosotros. Amén. Escuche lo que dice Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a ser perfeccionados, iglesia? A través de los procesos. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados por Dios? Amén. Entonces prepárese para el proceso, iglesia, porque vamos a ser procesados. Amén. Fíjense que después que Moisés habló cara a cara con Dios y lo conoció, es donde comenzó lo bueno en la vida de Moisés. Y cuando usted y yo conocimos a Dios, créame que ahí fue donde comenzó lo bueno. Dígale que está a su lado: ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que Primera de Pedro 1:7 dice que el oro, aunque perecedero, es probado, lo estoy parafraseando, es probado y es pasado por fuego, así como nuestra fe también es pasada por fuego, ¿sabe? Por el desierto, por la prueba, por el proceso, porque Dios nos tiene que procesar antes de usarnos a nosotros, iglesia. Porque así como estábamos, no le servíamos a Dios. Moisés a los 40 años, con todo el dinero, el prestigio, la autoridad que tenía, no le servía a Dios para su propósito. Dios tenía que llevarlo al desierto. ¿Usted sabe lo que significa desierto en la Biblia? Desierto es prueba, iglesia. Desierto no es Hawái. Porque muchos cristianos creen que cuando llegan a los caminos del Señor, Dios nos va a llevar en una nube Hawái. No. Nos va a llevar al desierto, como llevó a la nación de Israel, a la prueba, iglesia, para que seamos procesados, acrisonados por Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces imagínense, han pasado más de 2000 años, 3000 años, y estamos hablando aquí de ese gran hombre, Moisés. Gloria sea al Señor. ¿Cómo quiere usted ser recordado, verdad? Por otras generaciones, ¿verdad que sí? Pastor Helio, que diga, aquel pastor que pasen 100 años, 200 años, ese pastor que andaba todo el tiempo predicando en la calle, gloria a Dios, esas campañas que hacía, ¿sí o no? Gloria sea al Señor. Queremos ser recordados así, amén, aunque toda la gloria es para el Señor, amén. Ahora, iglesia, escuche esto. Yo quiero que veamos hoy rápidamente al menos 4 cosas que podemos aprender en la historia de Moisés y que nos pueden ayudar a superar nuestros procesos. Escuche lo primero que usted va a aprender hoy, iglesia. Lo primero que debe aprender es que Dios nos hablará durante el proceso. Amén. Gloria a Dios. Casi nadie le dijo amén, pero Dios nos hablará, iglesia, durante el proceso. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Escuche, Éxodo 3, versos 4 y 5. Escucha lo que dice Éxodo 3, versos 4 y 5. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Amén. Entonces dése cuenta, iglesia, que esta fue la primera vez que Dios le habla a Moisés, ¿sabe? En medio de su proceso, y le habla para indicarle cuál iba a ser su propósito, es decir, que iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Amén. Entonces fíjese, yo no sé si algunos han escuchado la voz de Dios audible. ¿Cuántos han oído la voz de Dios audible? Amén. Gloria a Dios. Yo escuché la voz de Dios, hermano, audible al menos en 3 ocasiones, ¿sabe? Y es como el estruendo de muchas aguas, es como un trueno, es así, algo así. Yo no se lo sabría explicar, eso hay que oírlo, iglesia. Aunque créanme una cosa, Dios puede hablar de muchas maneras, ¿sí o no? Dice la palabra que hasta a Balaam le habló a través de ¿qué? De una mula, una burra, gloria a Dios. Entonces Dios nos habla a través de la palabra, a través de un predicador, a través de una persona, a través de un profeta, pero también habla directamente, audiblemente, amén.
Entonces yo no sé si usted recuerda el título del mensaje, disfruta el proceso. ¿Sí recuerda? Que le dije en la introducción que aquella pastora que se me acercó, ¿verdad? Un día, y se me acercó al oído y me dijo, Héctor, disfruta el proceso. Dígame usted, ¿en qué cabeza cabe que una persona vaya a disfrutar un proceso donde le acaben de diagnosticar a su hija con un tumor cerebral de este tamaño? Pero yo recibí esas palabras porque yo sentía en mi espíritu que debía recibirlas, aunque no las entendía, ¿sabe? No las comprendía. Y sabe una cosa, como a los 3 años que mi hija partió con el Señor, ¿saben qué? Esta pastora nos visitó con su esposo, con el pastor, porque ellos son muy amigos de nosotros. Entonces yo estoy sentado hablando con ella y yo le digo, pastor, ¿usted recuerda cuando estábamos allá con mi hija en la clínica, en la habitación? Y usted se me acercó y me dijo, Héctor, disfruta el proceso. ¿Sabe? Ella se me quedó mirando y me dijo, Héctor, yo no recuerdo nunca haberte dicho esas palabras. ¿Sabe una cosa, iglesia? Miren, en ese momento yo comprendí que fue Dios quien me habló a través de esa mujer. Esa mujer ni cuenta se dio. Y Dios me dijo al inicio de nuestro proceso, que era doloroso, muy doloroso. Él me dijo, Héctor, disfruta el proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios habla, iglesia. Mire, yo no sé qué proceso pueda tener usted, pero tenga la seguridad que Dios le hablará en medio de su proceso. Amén. Recuerdo que también estaba un día en la clínica, cuando ya mi hija estaba en terapia intensiva, y yo estaba sentado en una escalera, porque ella duró 3 días en terapia intensiva, y yo me la pasaba en una escalerita allí para que no me sacaran, porque ahí no puede estar nadie. Y yo lo que estaba era leyendo la Biblia todo el tiempo, y orando y leyendo la Biblia. Y recuerdo que un día se me acercó una mujer por detrás, una mano me tocó aquí, y yo volteo y era una mujer. ¿Sabe quién era? Era la bioanalista de la clínica donde yo estaba, era cristiana. Yo no sabía, pero ella nos había visto de rodillas, había visto los servicios que hacíamos allá. Eso fue tremendo. Entonces ella me dijo, tome, hijo, me dijo, esto te lo manda el Señor. Y ella me entregó un papelito. ¿Sabe qué decía el papelito? Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, quien te sostengo, quien te sustento con la diestra de mi justicia y de mi poder. Amén. Hermano, yo estaba allí, yo no sabía, pero Dios se hizo dar a entender de alguna manera, porque Dios habla. Mire, yo tengo un ministro que él tiene una iglesia ahorita en Yaritagua, muy usado por Dios, y estábamos hablando esta semana, él me dice, Héctor, Dios habla de cualquier manera. A mí me paran los santeros en la calle y los brujos y me dan palabra de parte de Dios. Y ellos ni saben lo que me están diciendo. Dios es tremendo. Dios habla como Él quiere. Amén. Y usa a quien Él quiere, iglesia. Gloria sea al Señor. Y eso es lo primero que Dios quiere que usted aprenda hoy, iglesia. Que Dios te hablará en medio de tu proceso. Amén. Vamos a seguir avanzando. Escuchen lo segundo que Dios desea que aprendamos hoy de Moisés, ¿verdad? Y de los procesos. Lo segundo que Él quiere que aprendamos es que debemos aceptar el proceso. Amén. Debemos aceptar el proceso. Escuchen lo que dice Éxodo 4, verso del 10 al 15. Éxodo 4, del 10 al 15. Escuchen bien. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, primera iglesia, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces escuche lo que le dijo Moisés. Ay Señor, segundo ay, le dijo, envíate ruego por medio del que tienes que enviar. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Moisés? Moisés le estaba diciendo, envía a otro, no me envía a mí, envía a otro. Y escuche lo que dice el Señor. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, que es de fácil palabra. Entonces, como Moisés, Dios se enojó con Moisés, le dijo, está bien, voy a enviarte una ayuda, voy a enviar a tu hermano Aarón para que vaya contigo y tú le vas a decir lo que él tiene que decir y yo voy a estar con ustedes dos. Amén. Pero Dios no dejó que escurriera el bulto Moisés. ¿Sabe por qué, iglesia?
Porque una de las cosas que nos sucede a los seres humanos cuando somos enfrentados a procesos difíciles, ¿sabe qué es? Que nosotros caemos en negación, así como Moisés. Moisés cayó en negación. Fíjese, y yo entiendo a Moisés, iglesia, ¿sabe por qué? Porque lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés no era nada fácil. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que le estaba pidiendo Dios a Moisés? Que fuera de nuevo donde el faraón, donde él salió huyendo como un asesino. Ya lo estaban buscando para matarlo. Imagínense, si el faraón le estaba diciendo que fuera allá, y no solamente eso, sino que fuera a sacar a su pueblo. Es decir, decirle, faraón, por favor, deja libre a los 2 millones de esclavos que tienes allí, los que te hacen las pirámides, los que te sirven, los que te barren, los que te dan comida. Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a él. No era poca cosa, ¿sí o no? Entonces Moisés cayó en negación y él le dijo, no, yo no sé hablar. Él empezó a poner una cantidad de excusas porque él no quería ir a cumplir con ese propósito. Amén. Entonces debemos aceptar el proceso, iglesia. Escuche, yo recuerdo que cuando nosotros estábamos allá en la clínica con mi hija, Dios nos dio una fortaleza tremenda, ¿sabe? A mi esposa y a mí. Pero yo recuerdo que un día me quebranté, ¿sabe? Y se me salieron las lágrimas. Yo recuerdo que yo estaba hablando con la pediatra de mi hija y ella cada vez me daba malas noticias de la salud de mi hija. Entonces llegó un momento que yo no aguanté tanta mala noticia y a mí se me salieron las lágrimas. Y yo le dije a la pediatra, yo vengo y le digo, pero ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Le digo yo, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué a nosotros? Si mi familia nadie ha sufrido nunca de esas cosas. O sea, yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Sabe lo que me respondió esta mujer? Que no era creyente, por supuesto. Ella me dijo, bueno, les tocó y punto. Esa fue la respuesta de él. Eso es una lotería, me dijo. Tienen que aceptarlo. Así, hermano, con esa frialdad. Y a mí esas palabras me cayeron como una piedra en el estómago, hermano. Yo no quería recibir esas palabras. Pero ¿saben qué pasó en ese momento? Que el Espíritu Santo de Dios me recordó. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas? Mire lo que me recordó el Espíritu Santo. Juan 16:33. El Espíritu Santo me dijo, ¿verdad? Que en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esas fueron las palabras que vinieron a mi mente, ¿sabe? Y en ese momento, iglesia, yo entendí por primera vez como cristiano, porque yo estaba relativamente nuevo en los caminos de Dios. Y uno cuando está en los caminos de Dios, ¿verdad? Uno cree que nunca le van a pasar cosas malas cuando uno está nuevo, ¿sí o no? Que eso le pase a los demás. Pero yo entendí por primera vez que a nosotros los creyentes también nos pasan cosas malas como a los demás. Somos procesados, pasamos por prueba al igual que ellos. Pero ¿saben cuál es la diferencia, iglesia? Que todo lo que nos pase a nosotros, Dios lo va a obrar para bien. Porque Romanos 8:28 dice que para los que amamos a Dios, Dios todas las cosas las obra para bien, para todos los que los aman. Amén. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Y usted fue llamado, iglesia, con un propósito. Si usted está sentado hoy aquí, no se crea que es por casualidad. Usted está llamado con un propósito de parte de Dios, amén. Y yo sé que usted ha sido procesado, que usted está siendo procesado ahorita y que va a seguir siendo perfeccionado por Dios para que usted cumpla su propósito acá en la tierra, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, fíjense, iglesia, ya hemos aprendido 2 cosas, ¿verdad? Lo primero es que Dios nos habla en medio del proceso. Lo segundo es que debemos aceptar el proceso, amén. Ahora escuche lo tercero que Dios quiere que usted aprenda en el día de hoy, iglesia. Lo tercero es que los mayores milagros ocurren en medio del proceso. Amén. Fíjese que Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el 11, ahí vamos a poder ver cómo Moisés y el pueblo de Israel vieron los mayores milagros que haya visto la nación de Israel durante toda su vida, ¿sabe? Ahí, desde Éxodo 7 hasta el 11, vamos a ver cómo Moisés y el pueblo de Israel vieron los milagros más portentosos de parte de Dios. Ahí vamos a ver las 10 plagas de Egipto. Imagínense esos 10 milagros que hizo el Señor. Vamos a ver cómo Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Pero también dice allí que cuando estaban en el desierto no murieron de hambre y Dios les mandaba ¿qué? Maná, pan del cielo para que ellos se alimentaran. No solamente eso. Dice que cuando tenían sed, Dios hacía salir agua de la roca para que ellos bebieran.
Una vez tuvieron hambre, ¿verdad? Querían carne y Dios les envió codornices. Pero no solo eso, iglesia. Dios colocaba una nube todos los días sobre ellos, una tolda de nube, para que el sol no les calentase y no les dañara. Pero en la noche también les colocaba una columna de fuego para que les alumbrara, les calentara y les guiara durante la noche. Amén. Y que no fueran presa fácil de cualquier bestia que estuviera por allí. Entonces sí se da cuenta que la nación de Israel y Moisés vieron los mayores milagros cuando atravesaron ¿qué? El desierto, la prueba, el proceso. Amén. Y usted y yo vamos a ver los mayores milagros de parte de Dios cuando atravesemos los procesos, iglesia. Por eso es que debemos aceptarlos, debemos estar atentos, expectantes de lo que Dios nos va a decir en medio del proceso, iglesia. Prepárese para ver los mayores milagros en medio de su proceso. Escuchen, yo recuerdo que así como Dios le hizo milagros de provisión a la nación de Israel, cuando mi esposa y yo estábamos en la clínica con nuestra hija, porque recuerdo que el proceso, cuando ella le diagnosticaron el tumor hasta que partió con el Señor, duró 48 días, ¿sabe? Hasta que la operamos y la tuvimos en la casa. Pero yo recuerdo, hermano, los mayores milagros que yo he visto en mi vida junto a mi esposa, los vimos allí en medio de ese proceso duro, doloroso. ¿Sabe el primer milagro que yo recuerdo? Se lo voy a contar. Recuerdo que cuando yo ingresé a mi hija para que la operaran, la operación salía en 120 millones de bolívares. Eso era mucho dinero. Yo tenía un seguro que era Seguros Caracas, era tremendo seguro. Y el seguro me cubría nada más 90 millones, ¿sabe? Y yo recuerdo que yo firmé ahí, yo me comprometí, porque yo no iba a dejar que mi hija muriera de mengua ahí en un hospital. Yo dije, no, si tengo que vender mi carro, yo lo vendo, yo me quedo aquí, no hay problema. Y yo firmé allí. Y bueno, estaba allí. Entonces, recuerdo que en esa clínica tenían una mala costumbre, iglesia, no voy a decir el nombre de la clínica, todos los días le pasaban un papelito así como este a uno, un corte de cuenta, para decirle todo lo que uno debía, hasta el agua que usted se bebía. Entonces, imagínese usted, yo con ese problema tan grande ahí con mi esposa, y todos los días me pasaban un papelito y recordándome la deuda, bendito sea el Señor. Y entonces estábamos allí, yo lo que hacía con mi esposa era que nos poníamos a orar y cantábamos alabanza allá. Y sabe, un día pasó algo. Llegó y sonó mi celular. Recuerdo que era de mañana. Y yo agarré mi celular y me dicen, buenos días, ¿usted es el señor Héctor Colombo? Sí, a su orden, le dije yo. Entonces me dice, mire, lo estamos llamando de la gerencia de la empresa tal. Y queremos informarle que ya nosotros nos hicimos cargo de esa deuda que usted tiene pendiente allí en la clínica. Gloria sea el Señor. Dios es bueno, iglesia. ¿Saben lo que pasó? Espérese para que aplauda con ganas. Espérese. Yo en ese momento yo dije fue gloria a Dios. Pero luego vinieron, mi hija estudiaba en un colegio y vino la directora con las maestras. Y ellas me contaron que un día una mujer fue a llevar a su hija al colegio. Ni siquiera estudiaba, no nos conocía, no estudiaba con nuestra hija. Y ella escuchó el problema y escuchó que yo tenía una deuda. Y esta mujer, Dios la inquietó. ¿Saben? Ella era secretaria de gerencia de la empresa. Y ella fue a la gerencia y me contaron que llorando le pidió a los gerentes que nos ayudaran a nosotros. Y lo más cumbre es que en la empresa no estaban dando ayudas sociales en ese tiempo, pero hicieron una excepción por ella, ¿saben? Y se hicieron cargo de la deuda de nosotros. Amén. ¿Quién puede hacer eso, iglesia? Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Por eso le digo, iglesia, los mayores milagros ocurren en medio del proceso. Y recuerdo que ya mi hija la habían operado, entonces le habían mandado a hacer unas quimioterapias. Ya yo tenía las quimios, tenía todo, pero me faltaban 16 millones de bolívares, iglesia, eso era mucho dinero. Y yo no lo tenía, estaba prácticamente quebrado, ahí 2 meses metido en una clínica, puro gastar. Entonces yo recuerdo que yo dormía con mi esposa todos los días en una camita ahí o en el piso, en la clínica. Entonces ese día le dije, te voy a dejar aquí porque yo tenía que ver cómo conseguía yo ese dinero. Entonces me fui a la casa. Cuando estaba en la casa, a las 9 de la noche yo me puse a orar de rodillas en la cama de mi hija, de nuestra hija. Yo estaba dándole gracias a Dios. Yo le decía, Señor, gracias porque en medio de todo tú has sido bueno. Nos has dado. Y en ese momento sonó el teléfono otra vez, iglesia. Cuando yo digo, aló, buenas noches. Entonces me dice, buenas noches. ¿Usted es el señor Héctor Colombo? Sí, a su orden. Entonces me dice, le habla el gobernador del estado, Henry Falcón Fuentes. Cuando eso él era gobernador.
Yo, mucho gusto, gobernador. Entonces me dice, mira, aquí en mis manos tengo la carpeta de su hija en mis manos. ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? Me dijo. Yo le dije, bueno, para la gloria de Dios, gobernador, ya tengo todo, hasta las quimios, pero me faltan 16 millones de bolívares. No los tengo. No se preocupe, me dijo, ya yo le di instrucciones al director de salud. Él viene saliendo del Congreso ahorita, en la noche. Y vaya en la mañana a la oficina aquí en Barquisimeto y allí le van a dar todo. Efectivamente, fui al otro día, iglesia, me dieron el cheque para que yo fuera a pagar lo de las quimioterapias de mi hija. Amén. Ahora dígame usted, ¿quién hace eso? Dígame, yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo en mi vida, si yo no hubiese pasado por ese proceso, a mí me iba a llamar a mi teléfono un gobernador del estado? Usted sabe lo ocupados que son los gobernadores. Los gobernadores tienen una secretaria, un secretario privado que se encarga de esas cosas. Ellos no llaman a la gente para eso, ¿sabe? No lo hacen. Y a la media hora me llamó su secretaria privada y me dijo, señor Héctor, el gobernador dio la orden de que le dieran todo lo que usted necesitara para su hija. Amén. ¿Quién hace eso, iglesia? Solo Dios. Cuando un gobernador, la máxima autoridad de un estado, lo va a llamar a uno, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y el que colocó a ese gobernador allí le dio la orden de que me llamara, iglesia. Gloria a Dios. Y así es Dios en medio de tu proceso, iglesia. Yo no sé qué proceso pueda estar viviendo usted, pero créanme, usted es un hijo, usted es una hija de Dios, y cuando confiamos en Él y no renegamos en medio del proceso, porque mi esposa y yo nunca renegamos, ¿saben? Todos los días cantábamos, alabábamos con nuestra hija Dios, no renegamos. ¿Sabe lo que pasó con mucha gente de la nación de Israel en el desierto que renegaron? ¿Sabe lo que pasó? Se quedaron a mitad del camino, ¿sabe? Nunca llegaron a la tierra prometida, nunca cumplieron su proceso, cortaron el proceso. Y al cortar el proceso, cortaron el camino al propósito, ¿sabe? Porque el propósito de Dios era llevarlos ¿a qué? A la tierra prometida, iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Voy a contarle uno más. No sé si me dejan que le cuente un milagro más. Gloria a Dios. ¿Sí lo quieren? Amén. Un milagro más que yo vi, iglesia, en ese proceso, es que Dios nos proveyó a nosotros una paz, como dice Él en su palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo que cuando nuestra hija partió con el Señor, ella partió un lunes y la enterramos un día martes. Y recuerdo que el día siguiente, el miércoles, había servicio en la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, vamos a la iglesia, vamos a servir al Señor. Entonces nos fuimos a la iglesia. Y yo recuerdo que ese día me monté a cantar. Yo me monté a cantarle con mis hermanos en el coro. Entonces, luego que nos bajamos a las 10 de la noche, me monté en el carro con mi esposa. Y saben una cosa, cuando yo iba en el carro, yo lo que iba era preocupado por ella, ¿saben? Yo no estaba preocupado por mí, yo pensaba, Señor, pero ¿cómo va a dormir mi esposa si ella acaba de perder su única hija? Ella no va a poder conciliar el sueño, le decía yo. Entonces, esa era mi preocupación. Y cuando llegamos, yo me bajé del carro, y usted sabe que en ese tiempo había muchos ladrones por aquí, y uno se bajaba rápido para ir a abrir la rejilla. Yo me bajé rápido, y entonces cuando introduje la llave así en la cerradura, mi esposa se quedó en el carro bajando la cartera y las cosas. Cuando yo introduzco la llave, yo sentí como una brisa apacible detrás de mí, ¿sabe? Entonces me llamó la atención porque sentí un olor como a rosas. Un olor, yo nunca había sentido un olor tan bonito. Entonces yo volteo y comienzo a sentir una paz, pero una paz que yo nunca había sentido. Yo no se lo puedo describir en eso. Entonces cuando mi esposa viene atrás con las cosas, mi esposa me dice, ¿y por qué no has abierto la reja? Entonces yo la miro y le digo, ¿no sientes? Le digo yo. Entonces ella me miró y respiró profundo y me dijo, sí, me dijo, huele a paz, me dice. Usted sabe que la paz no huele, pero ella me dijo, ella fue la forma que tuvo para decir. Entonces los dos nos quedamos como extasiados allí, ¿verdad? Un rato respirando, y cuando nos quedamos respirando, yo sentí, iglesia, no me pregunte cómo, que Dios me sonreía y nos sonreía a nosotros. ¿Y sabe lo que me dijo Dios en ese momento? Siervos fieles. Aún en el peor momento de su vida, ustedes han decidido darme el primer lugar a mí. Por tanto, me dijo, esa paz que acaban de sentir es apenas una brizna de la paz que ustedes sentirán cuando estén conmigo en mi reino.
Gloria sea al Señor. Déselo fuerte, sí, para Él. Pregúnteme, iglesia, ¿cómo dormimos esa noche? Dormimos como unos bebés, iglesia. Y le voy a decir más. No se lo iba a decir. Pero cuando nos acostamos, yo escuché la voz de Dios como el trueno, como les dije, que me dijo: ámense. Así me dijo el Señor: ámense. Gloria sea al Señor. Dios es bueno, iglesia. Porque venía otra, gloria a Dios. Otro milagro más. Recuerdo milagros de, como le digo yo, ese es un milagro de restitución. Ya al año y medio, cuando estábamos viviendo el proceso, mi esposa y yo vivimos el proceso de luto, ¿verdad? Porque el luto es un proceso. Y al año y medio nos pusimos de rodillas, recuerdo, que estábamos construyendo nuestra casa y nos tomamos la mano. Y yo recuerdo que llorando, yo le dije: Señor, mi esposa se va a quitar el aparato, pero ya ella tenía 38 años. Bueno, si nos quieres dar otro hijo, otra hija, bien recibido será, y si no, igual te vamos a servir. Le dije yo. Escuche, al mes exacto que hicimos esa oración, ¿sabe qué pasó? Mi esposa llegó con un papelito del laboratorio diciéndome que estaba embarazada de nuestra otra hija, que es igualita a la otra, ¿verdad? Esta es un poquito más traviesa, gloria a Dios. Pero ¿saben qué, iglesia? Dios no se queda con nada, ¿sabe? Dios no se queda con nada. Los mayores milagros los vemos en medio del proceso. Amén. Escuche lo último que Dios quiere que usted aprenda hoy acerca de los procesos, iglesia. Y con esto vamos a terminar. Dios sabe cuándo detener el proceso, iglesia. Amén. Escuche lo que dice, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 34, versos 4 y 5. Dios sabe cuándo detener el proceso. Mire lo que dice Deuteronomio 34, 4 y 5. Dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén. Entonces fíjese, iglesia, Moisés durante toda su vida fue procesado duramente por Dios, ¿sabe? De hecho, dice la palabra que cuando él estaba en el desierto, ese pueblo de Israel era tan duro de servir, que él varias veces, él quiso abortar el proceso, ¿sabe? Él varias veces le dijo a Dios: Señor, no quiero, no puedo seguir más. De hecho, yo no sé si usted recuerda que en una oportunidad él le dijo a Dios, él le dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, como la canción. ¿Sí recuerda? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Así mismo, Moisés, hubo un momento que no pudo más, iglesia. Él sintió: no, Señor, yo no puedo más con este proceso, ya deténlo. Pero Dios no lo detuvo, ¿sabe? Pero dice aquí en Deuteronomio que ya cuando Moisés llegó a la tierra prometida, estaba el río allí, hermano, lo único que tenían era que cruzar el río y pasar a la tierra prometida. Pero Dios le dijo a Moisés: mira, ahí está la tierra que le prometí a tus padres, mírala, porque no vas a pasar, hasta aquí llegaste tú. Es decir, Dios lo que le estaba diciendo es: hasta aquí llegó tu proceso. Amén. Dios supo cuándo detener el proceso de Moisés. Amén. Yo recuerdo, iglesia, que ya con esto ya estamos casi terminando. Yo recuerdo que cuando ya yo vi que mi hija no se mejoraba, yo llegué un día y le dije al Señor, yo hablé en oración y le dije: Señor, porque tenía que ponerle quimioterapia. Usted sabe que eso es muy doloroso para los niños. Yo veía a esos niños pálidos, y yo le dije un día: Señor, si tú te vas a llevar a mi hija, no permitas que le pongan ni una sola de esas quimioterapias a mi hija. Yo se lo dije. Yo quiero que la sanes, pero ella es tuya antes que mía, no importa, yo te la entrego, pero no permitas que eso le pase a mi hija. ¿Y saben qué? Yo recuerdo que a mi hija le tocaban las quimioterapias un día lunes a las 8 de la mañana. Y resulta que 2 días antes, el sábado, se puso muy mal, la llevé a la clínica, la traje. Y el domingo mi hija pasó todo el día prácticamente drogada allí con unas pastillas. Y sabe, en la madrugada del domingo para el lunes que le tocaban las quimioterapias,
mi hija comenzó a ponerse morada y mi esposa comenzó a llorar y la sacamos de emergencia, ¿sabe? Para el ambulatorio aquí de Caudal. Y allí nos recibió una doctora que era cristiana, que era de mi iglesia precisamente. Y recuerdo que cuando llegamos, ya mi hija llegó casi sin signos vitales, ¿sabe? Y tuvimos que durar media hora allí tratando de revivirla, pues yo con una cosita que le ponen uno aquí de oxígeno y ella le daba en el pechito, así como en las películas a mi hija. Y duramos media hora, ¿sabe? Tratando de revivirla. Y yo recuerdo que llegó un momento que la hermana me dijo, la doctora, Héctor, ya no puedo hacer más nada, me dice. Ya no se puede. Entonces yo le dije, no se preocupe, hermana, le dije yo. Si esto es de parte del Señor, yo lo acepto. Y yo le entregué a mi hija al Señor, ¿sabe? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando ya yo estaba a las 8 de la mañana aquí en los bomberos arreglando el acta de defunción, porque uno le toca hacer el papeleo, ¿verdad? Entonces yo estoy a las 8 arreglando, sonó mi teléfono, ¿sabe de dónde me llamaron? Me estaban llamando del lugar donde le iban a colocar las quimioterapias a mi hija. Y me dijeron, hey, ¿por qué no ha traído a su hija? Aquí lo estamos esperando. Y yo le dije, no, mi hija ya partió con el Señor a las 5:35, ella partió con el Señor. ¿Sabe lo que yo recordé en ese momento, iglesia? Yo recordé lo que yo le había pedido al Señor. Yo le dije, si te la vas a llevar, no permitas que les pongas ni una sola. Y Dios me lo cumplió, ¿sabe? Y yo dije en ese momento, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Amén. Entonces, fíjese, iglesia, Dios sabe cuándo detener nuestro proceso. ¿Sabe por qué Dios detuvo el proceso de nosotros en ese momento? Porque mi esposa y yo habíamos rebajado como 10 kilos, ¿sabe? En esos 2 meses. Porque no dormíamos pendientes, estábamos así ya. Yo hubo un momento que yo le dije, Señor, ya yo no puedo más. Ya no tenemos fuerzas. Nos vamos a enfermar, vamos a morir también y no te vamos a poder servir. Pero Dios vio que ya no podíamos y Él dijo, no, hasta aquí. Y Él detuvo el proceso en el momento oportuno. Amén. Así que, iglesia, si usted está viviendo un proceso, no se preocupe. Si usted cree que ya no tiene fuerzas, Dios sabrá detener ese proceso en el momento justo. Amén. Escuche esto. Usted ha visto que nosotros como venezolanos hemos atravesado un proceso duro durante 20 y tantos años, ¿sí o no? Hemos pasado un proceso duro, hermano. Yo siempre digo a manera de broma que a nosotros lo único que nos falta es que nos corten el oxígeno, ¿sí o no? Porque nosotros hemos pasado por tantas cosas y de paso nos remató esta cosa que llegó ahorita, que no lo voy a nombrar tampoco. Ajá, imagínense todo lo que hemos pasado nosotros, nada más el oxígeno que nos falta que nos quiten, porque... Entonces, imagínese usted, pero han habido hermanos en Cristo, ministros del Señor, gente con propósito, con llamado, que lamentablemente se fueron a otras latitudes, ¿sí o no? Usted no conoce gente que cerraron iglesias, dejaron ministerio y se fueron. ¿Sabe lo que pasó con todas estas personas? Que estas personas sencillamente cortaron el proceso. Amén. Y cuando cortaron el proceso, automáticamente cortaron el camino a su propósito. Amén. Yo le voy a invitar a que esté en pie, iglesia. Termino con esto, iglesia. Recuerda el título de mensaje, disfruta el proceso. ¿Sabe lo que es disfrutar el proceso, iglesia? Disfrutar el proceso es mantenernos atentos y expectantes de lo que Dios hará en cada etapa de tu proceso. Amén. Amén. Dios te dice, mantente con los ojos abiertos de lo que Él va a hacer. Escuche, yo no sé cuál será el propósito que usted está viviendo o que usted haya vivido, iglesia, pero ¿sabe lo que te dice el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te aliento, que te sustento con la diestra de mi justicia y de mi poder. Amén. Escucha, iglesia, antes de irme le voy a decir esto. Mire, cuando usted está viviendo un proceso duro, doloroso, que usted siente que no puede más, entienda esto. Cuando usted está viviendo el proceso, Dios lo está llevando a usted así de la mano, ¿sabe? No es usted que está caminando con sus pasos, no lo crea. Es Dios que lo está llevando. Y cuando Él ve que ya nosotros podemos caminar, ¿sabe lo que hace Él? Él nos coloca en pie, pero no nos deja solos, ¿sabe? Él comienza a caminar al lado de nosotros. Y si nosotros tropezamos, Él nos levanta, iglesia.
Por eso es que la palabra de Dios dice que el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta, iglesia. Porque Dios no nos abandona en medio del proceso. Dios cumplirá su propósito en usted y en mí, iglesia. Créalo, créalo. Amén. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedirle a los pastores que pasen acá conmigo. Y si alguna persona ha estado viviendo algún proceso duro o lo está viviendo ahora, ¿verdad? Un proceso duro, difícil. Si quiere pasar acá para que los pastores oren acá, nosotros vamos a orar por usted. Solamente Dios sabe cuál ha sido su proceso. A lo mejor alguien está viviendo un proceso de enfermedad. Yo te invito a que pases. A lo mejor estás viviendo un proceso de situación económica difícil. A lo mejor tu proceso es que tus hijos se fueron del país y tú tienes ese dolor allí en tu corazón y no se lo dices a nadie. Yo no sé si estarás viviendo algún proceso de separación, de divorcio. No sé qué proceso, iglesia, pero Dios sí lo sabe. Así que si quieres puedes pasar para que los pastores oren por ti. Amén. Cierre sus ojos, iglesia. Bendito Dios, Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que si cada uno de mis hermanos que están acá están viviendo un proceso duro, difícil, doloroso, pues que seas tú, Padre, haciéndoles entender que tú les hablarás en medio de su propósito, Señor. Que ellos puedan entender que debemos aceptar los procesos que tú envías a nuestra vida y que cada proceso que tú nos envías, Señor, tienen un propósito, Padre, y que no estamos solo en medio de ese proceso, sino que tú vas con nosotros, delante de nosotros como poderosos gigantes, Señor, y que no es con nuestra fuerza, que es con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos entender que aún en medio del desierto, del proceso, de la prueba, Señor, vamos a ver los mayores milagros que hayamos visto en nuestra vida como creyentes, Señor. Y que por más dura que sea la prueba, Padre, y por más duro que pensemos que ya no podemos, que podamos aprender hoy, Padre, a entender que tú sabrás cuándo detener nuestro proceso. Así que te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos honor y terminamos dándote este fuerte aplauso, Padre, en el poderoso, santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra allí tus ojos. Vamos a adorar al Señor por un momento. Amén. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Dígale. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Así es, hermanos. Su presencia no podemos ir. Si no es tomado de su mano, no podemos ir. Ayúdanos, Señor, a ir siempre con tu presencia, a ese propósito que tú tienes planeado para cada uno de nosotros. Presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar, no voy a llegar.
nuestra vida, en la cual no hemos querido salir hasta ahora, Padre Santo. Pero tú vas a irrumpir en ellos y vas a hacer, Señor, que inunde en nuestro interior ríos de agua viva, Padre. Ríos de agua viva que se desborden en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amor, pasión, fe, Señor, en el nombre de Jesús. Haga llover sobre las sequedades. Haga borrar las sequedades de tu iglesia, Padre Santo. Porque no queremos ir en ningún lugar si no es tomado de tu mano. Aleluya. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de tu presencia. No voy a llegar, no voy a llegar. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor haga llover, aleluya. Haga llover, aleluya. Levante sus manos allí donde está. Diga, Señor, quiero que desbordes en mí ríos, manantiales profundos en mi ser. Hazme sentir tu presencia, tu gloria, tu divinidad. Haz que si hay en mí desiertos se desborden dentro de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Ahora déselo el más grande que tenga para ayer. Dígale gloria a Dios, dígale aleluya. Abra su boca, pero allí donde está, dígale algo al Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu presencia. Te damos la bienvenida a nuestra vida. Gracias por estar, gracias por seguir, gracias por no abandonarnos. Gracias, Señor, porque tus misericordias son grandes, son inagotables, son firmes, son certeras, son seguridad en nuestras vidas. Aleluya. Oh, santo y poderoso eres por siempre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, por todas las actividades que vamos a hacer esta semana, para que tu gloria sea manifiesta, Señor, desde el día primero hasta el último, desde el miércoles hasta el domingo, Señor. Necesitamos, Señor, que seas propicio en nuestras vidas, que nosotros, Señor, a todas las almas que invitemos miércoles, jueves, viernes y domingo, para que vengan a esta casa a servirte, Señor. Esas almas no digan no, esas almas digan sí, y que en esos días que ellos vengan, Señor, sea el día propicio para ellos, de un llamado santo, Padre Santo, de un llamado tú para seguirte a ti, Padre mío, eterno de la gloria. Ponemos, Señor, esas nuevas almas delante de tu presencia. Las ponemos delante de ti, del trono de tu gloria, Señor. Mira las personas que dijeron la semana pasada y esta semana que iban a venir, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú les coloques el querer como el hacer, que quita toda artimaña que el diablo les pone en sus caminos para que no vengan, Señor, delante de tu presencia, para que ellos vengan de nuevo a tus pies, Señor, al no navegar, Señor, con palmas de amor, Padre Santo, delante de ti. Y si tienes que hacerlo con látigo, Señor, pero te las traigan, Señor, delante de tu presencia, Señor, porque es preferible entrar al reino de los cielos sin un pie, sin un brazo, pero lo importante es entrar en tu presencia. Aleluya, gloria al Señor. Bendiga a todos y cada uno de mis hermanos en esta mañana aquí, Señor. Y si alguno está siendo procesado, Padre, háblales. Si alguno está siendo procesado, levántalo. Si alguno está siendo procesado, Señor, que Él en ese momento se haga un ministro tuyo en el nombre de Jesús, para que sea testimonio vivo, Señor, en el futuro para muchos y para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Les recuerdo, miércoles, jueves y viernes y domingo estaremos sirviendo aquí. Miércoles a las 6, película. El jueves a las 9 de la mañana, ayuno. El viernes a las 8
de la noche tendremos la vigilia y el domingo a las 10 de la mañana estaremos aquí sirviendo. Pero no se venga solo, tráigase a alguien. Amén. Bueno, voy a pasar a mi esposo, amén, porque tenemos una noticia hermosa en esta tarde que darles, hermanos. Para la gloria y honra del Señor, amén. Pronto tendremos matrimonio aquí en la iglesia, amén. Entonces vamos a pasar esta pareja que decidieron para la gloria y honra del Señor. Mira, hermano, de poner las cosas bien delante del Señor, amén. Pronto tenemos el gloria de estas personas, amén, gloria al Señor. Y me alegra mucho eso, porque yo sé que los dos por ambas partes han sufrido mucho, pero Dios le ha placido, amén, de unirlos, amén. Todavía no están unidos en matrimonio, pero ya pronto en el nombre de Jesucristo los tendremos, pastor. Vamos a orar por ellos. Amén. ¿Cuánto se alegra? Y aquí va a ser todo, hermano. La fiesta, la torta, todo va a ser aquí en el nombre de Jesús, pastor. Bueno, Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este compromiso, Señor, que estos jóvenes, Señor, en el día de hoy, Padre amado, han tomado una decisión, Señor amado, de bendición, Señor, y obediencia a tu palabra, Señor. Hoy, Padre amado, Señor, delante, Señor, de todos los miembros de acá de esta iglesia, mi Dios Todopoderoso, Padre, hemos visto, Señor amado, cómo fielmente, Señor, están buscando, Señor amado, seguir encaminándose, Señor, a tu obediencia, Padre. Padre, ahora, Señor amado, Señor, presentamos, Señor amado, este noviazgo, Dios Todopoderoso, Señor, ante tu presencia, Padre amado, donde de este noviazgo, Dios amado, sale y se realizará, Señor amado, para unas próximas bodas, Señor amado, donde te damos gracias porque tu bendición es, Padre, unir, Señor amado, unir, Señor, para que sean multiplicados, Padre. Hoy, Señor amado, soltamos una palabra de bendición, de provisión, Señor, de bienestar, Señor amado, entre ambos, Señor. Padre, tú eres el que haya de estar proveyendo, Señor, desde el principio hasta lo que haya de finalizar, Padre, Señor, esta carrera, Señor, Padre, que es el matrimonio, Señor. Gracias te doy por este noviazgo. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor amado, con los ángeles, Señor, que no haya ninguna piedra de tropiezo, Padre, que haya de impedir, Señor, que de este noviazgo, Señor, no se haya de realizar para culminar el matrimonio, Padre. Ahora bendícelos, Padre amado, están bendecidos, están resguardados por cada oración que nosotros hagamos a través de este momento a su bienestar. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, felicitaciones, Señor. Aleluya, ¿ven? Esto es lo que le agrada a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Otra es que ya se están dando las clases. Estas no son clases de que veamos que son meses. No, son clases que se están ya comenzando para el bautizo. Amén. Vamos a comenzar, ya las clases están, ¿verdad?, para comenzar a bautizar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a conversar también con las 3 personas nuevas que llegaron. Amén. Para que así también todos podamos llegar para este precioso bautizo que es bajar a las aguas. Amén. Bueno, gloria a Dios. Aleluya. En los procesos hay madurez. Amén. Pero en Jesús hubo también un proceso, y ese proceso fue una tentación. Pero ¿qué clase de tentación vemos nosotros que hizo tocar a Jesús? Mateo capítulo 22, 15 dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderé en algunas palabras. Amén. Cómo sorprenderle en algunas palabras. Esta tentación o este proceso que tuvo Cristo fue que
cómo aprenderle, cómo buscar la manera de hallar una palabra, amén, para desviarlo del propósito que Él ya está dándonos acá en la tierra. ¿Y cuál sería esa palabra? Escuche bien esta palabra. Los de ellos con los erróneos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no mirarás la apariencia de los hombres. Dijo pues: ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Note que esa palabra fue fuerte. Pero Jesús, conociendo las malicias de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen? Y la increación le dijo: de César. Y le dijo: dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Sabes que antes que usted cancele en cualquier negocio, ya eso se está hablando, ya eso está en la mesa, y van a comenzar a cobrar impuestos a todos nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían? Que le van a dar nuevamente unos tickets, ¿verdad? Donde usted va a ir a cualquier supermercado, a cualquier lugar, y le van a dar un ticket, y en ese ticket va a decir el pago del IVA. Ellos no es que le van a decir a usted: Epa, tiene que pagar el IVA. Ah, yo no lo sabía. No. En todo lo que usted vaya a comprar va incluido el qué. ¿Usted no lo paga o sí lo paga? ¿Ah? ¿Usted lo paga o no lo paga? ¿Lo obliga o no lo obliga? ¿Lo obliga o no lo obliga? ¿Quién se beneficia ahí? No. ¿Quién se beneficia ahí? Diga conmigo: el Estado. Pero no simplemente es el Estado, diga amigo, no simplemente es el Estado. No es simplemente el Estado. Porque muchas personas saben pagar el IVA, pero muchos dicen: no, ese es del gobierno. No, eso no es para el gobierno. Ese es para su bienestar. ¿Sí o no? Es para su bienestar. ¿Cómo es que es para su bienestar? Porque ahí viene la luz, ahí vienen todos los utensilios del agua y todas esas cosas. Amén. ¿Sí o no? Entonces, escuche bien, para que dejen un poquito ahí de conversar algo. Escuche bien. ¿A qué le dijeron a Cristo? ¿Tú hablas la qué? La mentira. ¿Sí o no? ¿Dijo que era mentira o verdad? ¿Qué le dijo? Que era verdad. No estamos hablando de gobiernos terrenales, donde hemos visto que quizás lo que hemos visto, lo que han hablado, ¿verdad que sí? Perfecto. Pero ¿y el gobierno de Dios? ¿Vamos a hablar mal del gobierno de Dios? Tú sabes que hay un gobierno y es el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios se establece la tierra, y usted como yo tenemos que darle al gobierno de Dios. Ahora, ¿me diría usted ahora que ahora sería un pastor que le roba a usted los diezmos o la ofrenda? ¿Tú sabes eso? Aleluya. Gloria a Dios. No hay vida, se murieron todos, se fueron todos. No.
Es decir, que si el gobierno físico dona el 14% y viene creo que el 15% del IVA de cada impuesto que usted paga, usted está pagando es un impuesto al Estado para que usted disfrute los bienestares que tienen que estar para el beneficio del pueblo. Si ellos no lo hacen, ya ellos, pero usted está dando ¿qué? ¿Usted qué está dando qué? Usted está dando lo que se le está imponiendo, amén. Así es la iglesia. La iglesia está puesto por Dios, no es por el hombre, de que nosotros paguemos un impuesto. ¿Y cuál es el impuesto que nosotros debemos de estar pagándole nosotros como gobierno de reino en la tierra? Son las ofrendas y los diezmos que voluntariamente usted, Dios le ha dado por su esfuerzo, y llegar a la casa, darlo para el Señor, para que la iglesia tenga un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que ahora tiene que tener la iglesia donde nosotros participamos de darle a Dios? El beneficio de tener los bombillos prendidos, el beneficio de tener la internet pagada, el beneficio de tener el techo allá afuera, el beneficio de pintar las paredes. Ese es el dinero colectado que se trae a la iglesia. Pagar los impuestos es decir a Dios: Señor, aquí estoy yo, Padre, donde yo estoy siendo obediente a esto, Señor. Y usted va a ver cómo usted, hermano, tendrá los beneficios de la iglesia, tendrá las cestas de comida y lo que Dios vaya a colocar. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ¿de quién es la cara? Ah, de César. Ah, no, ese es el pastor. ¿Qué es el pastor? No, la cara no es mía. ¿Es de quién es? ¿A quién le va a usted sacar? ¿A quién más da? ¿Da a César? Si usted no le da a César lo que dé César, usted se va a quedar sin luz, se va a quedar sin internet, se va a quedar sin gasolina, se va a quedar con qué más. ¿Ah? ¿Se va a quedar con qué más? Sin comida. ¿Porque es un qué? Por eso que dicen aquí que es un impuesto, es algo que le imponen, ¿entiendes? Es una carga, es un impuesto que ponen. Entonces, bueno, amado, entonces gloria al Señor, le damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado por el pastor Héctor Colombo y su esposa, gloria al Señor, amén. Ahora a nosotros nos toca ¿qué? Pagar los impuestos. Aleluya, amén. Entonces vamos a darle a Dios lo que a Dios le corresponde, para que el día de mañana, que es lunes, vamos a ver en el nombre poderoso de Jesús un albañil allá afuera. Vamos a ver en el nombre de Jesús un albañil, y vamos a ver uno que está edificando, y me dijo que voy el lunes a edificar y acomodar el techo del templo. Eso no es gratis. No sé qué. Pagarle a él. Amén. Bueno, vamos a orarle a Dios para que todo sea correctamente. Padre amado, Padre Jehová, Dios de los ejércitos, Señor, en esta hora, Señor eterno, Señor, los impuestos del reino de los cielos, Señor, así como Jesús fue tomado en cuenta para que aquellas otras personas viesen, Padre, que debíamos de pagar impuestos, Señor. Tú le dijiste, Señor amado, a mismo Pedro: haz y saca un pez de acá del mar, y lo que 2 monedas que tú sacas será la mía y la tuya. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Dios amado, en esta hora, Señor, serán recolectadas, Señor amado, los diezmos y las ofrendas, Señor amado, donde representará y representa, Señor amado, lo que tu gobierno exige, Señor, para que nosotros voluntariamente tengamos el beneficio de tener todo lo que a tu iglesia le haya de estar haciendo falta. Bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que con corazón alegre, con corazón dadivoso,
Padre, que tienen entusiasmo de dar, Señor amado, yo te doy gracias por lo que tú vayas de dar en el día de hoy, Padre, porque será multiplicado. Veremos, Señor, el techo, veremos todas las cosas, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios, démosle a Dios lo que es de Dios.